todo esto. Persona física. ¿Qué es una persona física? Generalmente diríamos que una persona física, pues cualquier persona, ¿no? Cualquiera. Una persona moral o persona jurídica, como lo conocen en otros lugares. Y últimamente no sé por qué están las leyes mencionando demasiado esto de persona jurídica. Ya en su momento platicaremos, porque ya hablamos de personas morales y en estos momentos yo creo que no es el tema central. Y bueno, así en términos generales, una persona física es reconocida jurídicamente cuando se le otorga capacidad, que como atributo constitutivo es la capacidad jurídica y consiste en el goce de ejercicio, goce y ejercicio. La capacidad es una sola, únicamente se va distinguiendo de acuerdo con diferentes supuestos y modalidades. Ustedes conocen que hay diferentes tipos de personas físicas en base a la actividad que desarrollan. Desde el derecho romano clásico se llama así etimológicamente nascituro, a partir de la concepción. Actualmente no es necesario, salvo que podamos diferir en el concepto eso de la concepción. Para algunos concepción es el nacimiento y para otros concepción es desde el inicio de que se vaya gestando una persona. Bueno, ya dependería, ¿no? Yo creo que es una cuestión médica o biológica que pues ahorita no necesariamente tendríamos que definirlo, más bien conocer sus alcances jurídicos, y en unos momentos vamos a ver por qué. Se establecía en su tiempo, como estoy hablando de los romanos, de los clásicos, se establecía que se tiene ya por nacido para que adquiera capacidad de goce y también para proteger su vida. Actualmente, una persona, un individuo, está protegido desde antes de nacer. Ustedes saben que, por ejemplo, en algunos estados de la República aún no se legaliza el aborto. ¿Por qué? Porque en algunos estados se le protege al ser vivo. Si, ni siquiera ahorita meterme a decir si es persona, individuo, lo que sea, pero es un ser vivo. Todavía no nace, pero ya tiene derechos, y uno de esos derechos es proteger su vida, venga de donde venga y el origen que tenga. Porque, por ejemplo, para algunos dicen que es muy justificable que alguna persona, una mujer que tenga un embarazo producto de una violación, tiene todo el derecho, y en eso sí, la verdad es que yo sí estoy de acuerdo, de rechazar ese nacimiento. Bueno, no me quiero meter en cuestiones morales, así los voy a dejar hasta ese momento, pero aquí lo importante es esto, que actualmente en todos los estados hay una legislación que protege o no a la persona antes de nacer, y más que proteger o no protegerla, pues más bien le da un tratamiento que podría ser distinta. Como les decía, aquí en el Distrito Federal, por ejemplo, ya se legalizó el aborto con sus reglas, ¿no? Con sus condiciones, por ejemplo, del proteger también la vida de la mujer, o que tenga, algunas consideraciones justificables, entre comillas justificables, para proceder a la interrupción del embarazo, que a final de cuentas no es más que una manera elegante de decir las cosas, pero es aborto, como tal es un aborto. ¿Ok? Pues bien, estamos diciendo que aquí en la legislación actual pues ya hay protecciones a las personas incluso antes del nacimiento, y su capacidad de goce o de ejercicio obviamente está dado a través del nacimiento y con ciertas consideraciones, ciertas condiciones y cierto tiempo, ¿no? Por ejemplo, la edad. Dice el artículo 337 del Código Civil Federal, ahorita no me quiero meter a la legislación local, pero dice el 337 que para los efectos legales solo se reputa nacido el feto que, desprendido enteramente del seno materno, vive 24 horas o es presentado vivo al registro civil. Faltando alguna de estas circunstancias, nunca ni nadie podrá entablar demanda sobre la paternidad. Ok, de bondad de las condiciones, ¿no? Fíjense que aquí, por ejemplo, si comparamos la legislación gringa, aquí en Estados Unidos, a este monato, que todavía no nace, se le considera ya nacido si una vez que sale del cuerpo de la mujer, del seno materno como se le llama, respira.
Si puede respirar, se considera un ser vivo. Si no, se considera no nato, fallecido. Y bueno, ya las consideraciones jurídicas que tengan al hecho se dan en base a estas cuestiones, ¿no? Un poco más complicado, yo creo que serían casos especiales. Pues no hace falta meternos a detalle, ¿no? Dice aquí, ya hablamos del nacimiento, la vida, y se extingue también con la muerte. La persona jurídica se extingue con la muerte, tratando de personas físicas. En el derecho, el concepto de nacimiento es un poco más restringido de lo que es que más bien por experiencia. Esto obedece a la necesidad de probar de modo fehaciente el suceso. O sea, es complicado para algunas lo que acabamos de leer. Si vive 24 horas, es presentado vivo al registro civil y todo esto. Este mismo artículo es el que considera cuando una persona ya está propiamente nacida, ¿no? Ahora vámonos al origen de esto, la capacidad de uso o goce. Artículo 22 dice que la capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte. Pero desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido para los efectos declarados en el Código Civil. Obviamente que el primer efecto del nacimiento es la personalidad, o sea, cada persona existe por sí solo y, bueno, obviamente hay restricciones en cuanto a la edad y en cuanto al alcance de sus facultades como persona, de sus derechos, pero propiamente todo esto está dado en el Código Civil y tiene una legalidad, tiene un fundamento y hay que seguirlo, ¿no? Ya que dijimos, el nacimiento marca los derechos, la muerte, la extinción de la personalidad. Y por ser un acontecimiento de importancia, debe también ser puesta en conocimiento del Estado. Es por eso que todos los nacidos se tienen que registrar. Se les da un acta de nacimiento, obviamente su constancia ante el registro civil. Acuérdense que si hablamos de personas morales, y si hacemos algo así como una analogía, pues una persona moral tendría un acta constitutiva, no un acta de nacimiento, y se registraría ante el registro público de comercio. Y aquí estamos hablando de personas físicas ante el registro civil, y ahí deberá asegurarse suficientemente del fallecimiento, en el caso de que pudiera darse, con un certificado expedido por un médico autorizado. Entonces, a una persona que nace se le da un acta de nacimiento, y si fallece, un acta de defunción. Se registra ante el registro civil. Persona moral se registra ante el registro público de comercio. Fíjense, en el caso del fallecimiento no se procede a la inhumación o cremación, sino después de que transcurran 24 horas del fallecimiento. Ojo, tengan en cuenta esto. Yo creo que esto, honestamente, no lo aplica mucha gente. 24 horas después del fallecimiento se puede cremar o se puede inhumar, es decir, enterrarlo, sepultarlo, no antes, excepto en los casos en que ordene otra cosa la autoridad que corresponda. Yo creo que aquí valdría la pena ver cuándo podría o urgiría que sea sepultado o que sea cremado. Yo creo que, por ejemplo, si hay una epidemia en el cual los cuerpos de las personas fallecidas se convierten en un problema sanitario y habría que desecharlos, en este caso la cremación, ¿no? O la sepultura. Miren, después de muerta, porque a veces que también aquí tenemos que considerar algo, legalmente una persona pierde su personalidad en el momento que fallece. Sin embargo, para efectos fiscales todavía queda lo que conocemos como la sucesión, es decir, las personas que se harán cargo de las obligaciones fiscales pendientes de la persona al momento de su fallecimiento. Entonces, pues sí, legalmente pues ya no es una persona, ya no tiene capacidad de uso o goce. Sin embargo, deja abierta el cumplimiento de sus obligaciones y el derecho de los bienes que todavía tenga acceso esta persona, a través de la sucesión, obviamente. También la ley prohíbe la inhumación o cremación sin autorización escrita por el juez de registro civil. Bueno, para eso, de hecho, si ustedes tienen el caso, en algún momento se les pedirá llenar un formato. El médico tendrá que dar una descripción de las causas del fallecimiento. Por ejemplo, una persona fallecida por homicidio
no te permitirán inmediatamente la inhumación, ¿eh? ¿Qué tal si el homicidio es por... y van a creer que veo mucha televisión, los programas esos de policíacos? Ahí es donde empieza el uso de la tecnología. Por eso es que no tan fácil les permiten que una persona fallecida inmediatamente pueda ser inhumada, porque puede ser un homicidio aparentando ser un fallecimiento por accidente, por causas naturales o por suicidio. Entonces habría que tener en consideración todas estas cosas, ¿ok? Pues ya nos vamos a ir a la primera pausa musical y regresamos en breves instantes. Ya ven que muchas de estas cosas no les poníamos mucha atención. Pues bien, la estamos checando ahorita. Es un tema muy simple, pero estos detalles realmente no los tomábamos en cuenta. Pues ahorita los vamos a platicar aquí en La Velada Fiscal. Como les decía, esto es un programa patrocinado por Aportaciones Fiscales. Nos vamos a la pausa musical y regresamos en breves instantes. Bueno, dice también aquí, es muy importante conocer esto, que la individualización, cada persona tiene derecho a su propia personalidad. Y ciertas condiciones permiten diferenciar una persona de otra. Por ejemplo, el nombre, el domicilio, el estado civil, el patrimonio y los atributos de la persona. Por ejemplo, el nombre. No hay una reglamentación como tal en Código Civil que nos hable acerca de cómo se debe tratar el nombre de una persona. Hay cuestiones, hay cosas que se hacen por costumbre, por ejemplo, pero nosotros debemos de tener ciertos lineamientos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es el nombre propiamente? No es más que el uso de palabras o serie de palabras que distinguen a una persona, se le designa, se le otorga y se le fija, no es cambiable, salvo cuestiones legales, y con esto se da una distinción a cada persona y se hace una combinación con con los padres, ¿no? Por ejemplo, la costumbre que tenemos de que una persona al nacer y al registrarse, por ejemplo, se le pone un nombre, no hay un límite, de palabras, de letras. Y yo creo que el único límite que podría tener es el cupo en su acta de nacimiento, ¿no? Pero sí he escuchado gente con 3 o 4 nombres más el apellido, algunos que incluso tienen los dos apellidos de padre, como uno solo apellido paterno más el apellido materno, y algunos incluso tienen como apellido paterno los 2 apellidos del padre y como materno los 2 apellidos de la madre. Yo creo que eso ya es mucha exageración, de veras que sí existe, lo he constatado. Ahora bien, hay veces que incluso en el registro civil yo creo que ahí deben de tener algún criterio, aunque no haya una ley, pero sí, por ejemplo, que haya palabras que no sean propias para nombrar a la gente, por el respeto, por pues no darle alguna connotación que lo pueda denostar a futuro. Por ejemplo, y esto es de risa, ¿no? Pero en algunas ocasiones, y más en internet, cuando suben las notas graciosas con los nombres de las personas, y por ejemplo, que sucede mucho que allá en Centroamérica les guste, por ejemplo, el nombre de Hitler. Por lo mejor ni siquiera conocen que existió Hitler, de dónde salió, pero le ponen Hitler al bebé. Imaginen, en secundaria. O por ejemplo, no saben que, por ejemplo, Leonardo DiCaprio se llama Leonardo y se apellida DiCaprio, y al niño le ponen DiCaprio o Leonardo DiCaprio más los apellidos de los padres. Ahora sí que lo pasan a molar cuando crece. Todo el mundo se burla de él en secundaria. Imagínense. Dijo, yo me acuerdo de algunos compañeros que tuve, y algunos los tengo como contactos, mejor no les digo sus nombres, pero de veras que piensen cómo los van a nombrar, ¿no? Ok, pues bien, eso es por costumbre, que debería haber algo que esté establecido, plasmado en una ley para que se pueda seguir, ¿no? Artículo 58 del Código Civil. El acta de nacimiento se levantará por asistencia de 2 testigos. Contendrá el día, la hora y el lugar del nacimiento, el sexo del presentado, el nombre y apellidos que le correspondan. También la razón de si se ha presentado vivo o muerto,
la impresión digital del presentado. Si este se presenta como hijo de padres desconocidos, el juez de registro civil le pondrá el nombre y apellidos, haciéndose constar esa circunstancia en el acta. Eso me hace pensar que el juez le inventa los apellidos, porque si no tienen padres, si son desconocidos, ¿qué apellidos les van a dar? ¿El que se le ocurra? ¿El nombre que salga en el calendario? No, ya. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si tus papás son aquellos de la época de la Revolución, que te ponían el nombre de que te correspondía en el calendario, el del santo que le toca, y a ti no te gusta. Imagínate. Nos está pero sí tremendo. ¿Qué más hablamos del nombre? Los hijos nacidos fuera del matrimonio. El artículo 389 del Código Civil, dispone que el hijo reconocido por el padre, por la madre o por ambos tiene derecho a llevar el apellido de quien lo reconoce. A su vez, el 60 del Código Civil prevé que la madre no tiene el derecho de dejar de reconocer a su hijo y tiene la obligación de que su nombre figure en el acta de nacimiento de su hijo. O sea, no puede desconocer a su hijo. ¿Por qué? ¿Y por qué incluso en el caso del padre hay juicios para el reconocimiento de la paternidad? Bueno, pues porque en cuestiones de la madre, pues obviamente no puede rechazar a su hijo sabiendo si ella lo concibió, ¿no? Y en el caso del padre, bueno, pues hay veces que no es tan fácil decirle que no le crees a la mujer cuando te está diciendo que es tu hijo. Imagínense. En las actas de nacimiento de los expósitos, o sea, de los casados, debe anotarse su nombre y apellido. Hijos matrimoniales, o sea, del matrimonio. A pesar de que no existe una obligación expresa de ponerle a los hijos del matrimonio el apellido de los padres, ha sido una costumbre de hacerlo. Bueno, si hacerlo como una costumbre de dárselo. Pero fíjense, aun cuando no haya obligación, yo creo que sería absurdo, por ejemplo, que tú vas al registro civil, reconoces a tu hijo como hijo biológico y no les quieres poner tus apellidos. Pues qué absurdo, no sé, yo creo que esas cosas ya incluso son de sentido común. Esa parte sí, como que va más allá de la cuestión legal. Hijos adoptivos. El adoptante puede darle el nombre y sus apellidos al adoptado. Pues yo creo que es obvio, ¿no? Ese es 395 del Código Civil. Si vas a adoptar a un niño y no le pones tus apellidos, pues entonces ¿para qué lo haces, no? Yo creo que esto sí es algo que quisieras. En el Distrito Federal, por ejemplo, ha sido una costumbre que la mujer adopte el nombre de su marido. Sí, por ejemplo, si en un matrimonio el señor se apellida González y la señora se apellida Fernández, pues ya es la señora González. Pero no hay una obligación, ¿eh? Es una costumbre que también puede, Bueno, es que a veces que las mujeres sienten que pierden independencia. Ellas pueden continuar con todo el derecho del mundo de presentarse y haciendo uso de su nombre de soltera. Por ejemplo, esta señora Fernández, casada con el señor González, puede seguir llamándose Fernández y ya, sin ningún problema. O de González y ya, si así lo decides, no tiene ningún problema. ¿Ok? Fíjense, otra cosa que se me estaba olvidando. En algunos países, Estados Unidos, por ejemplo, solamente usan un apellido, el apellido paterno. Por ejemplo, un matrimonio donde el señor se apellida Williams, donde la señora se apellida Smith, pues al pequeño le van a poner el nombre que le quieran poner más Williams y ya no se le adiciona el apellido de la madre, que no sé si esté prohibido que no lo tengan. Yo digo que no, pues yo creo que porque la obligación es de la del padre y no lo hacen más allá, pero yo creo que no creo que tengan problemas cuando quieran ponerle los dos apellidos por costumbre, ¿no? Imagínense un mexicano que se vaya a vivir a Estados Unidos, nace un hijo en el matrimonio, ¿a poco porque la costumbre es en Estados Unidos de ponerles un solo apellido, también lo van a dejar con un solo apellido? Yo creo que aquí continuar. Ya hemos dicho que uno de las características jurídicas de una persona es el nombre. La siguiente es el domicilio. El 29 del Código Civil dice que el domicilio de las personas físicas es el lugar donde residen habitualmente y, a falta de el lugar del centro principal de sus negocios. Y si también no hay, pues el lugar donde simplemente resida
y en su defecto el lugar donde se encuentren. Aunque eso del lugar donde se encuentren, por ejemplo, las personas que viven en las alcantarillas, ahí en las coladeras, ahí en el Distrito Federal, que hagan de su casa los bajo puentes, ¿a poco esa es su residencia? E incluso dice aquí el Código Civil que se presume que una persona reside habitualmente en un lugar cuando permanezca en él por más de 6 meses. Ok, esa es su residencia. Aunque sí, no se me hace aquí. Yo creo que hay muchas cosas que todavía faltan para complementar esta disposición. Como les digo, una persona de los que viven en situación de calle, no tienen una casa, pero tienen un lugar donde están, no sé si se diga residen o vivan, pero ¿a poco eso se considera su residencia? Bueno, esto es parte de la imaginación, de acuerdo a la ley, ¿no? Siguiente dice que el domicilio legal de una persona física es el lugar donde la ley le fija su residencia para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, aunque de hecho no esté ahí presente. Es un poco complicado esto, pero bueno. El 31 del código dice que se reputa domicilio fiscal del menor de edad no emancipado, es el que todavía vive con sus padres, el de la persona a cuya patria potestad esté sujeto. ¿Ok? ¿Qué es emancipar? Pues liberarme pues no sé si decirle dominio, o más bien de la responsabilidad de mis padres. Y sí, eso es fácil cuando, por ejemplo, soy menor de edad y no puedo ejercer ciertos derechos, pero puedo en algún momento, por ejemplo, siendo menor de edad y me caso, puedo emanciparme en automático de mis padres porque se considera que ya tengo el juicio para mantenerme a mí mismo y tomar mis propias decisiones. No estoy diciendo que lo hagan, ¿eh? El menor de edad que no esté bajo de la patria potestad y del mayor incapacitado, el de su tutor, ese sería su domicilio legal. Hablo de domicilio legal, ¿eh? Otra cosa es el domicilio fiscal y ya lo veremos después en el tratamiento fiscal de las personas físicas. Siguiente, en el caso de menores o incapaces abandonados, el que resulte conforme a las circunstancias previstas en, lo que habíamos hablado en el artículo 29, donde se encuentre, ¿no? Siguiente, de los cónyuges, aquel en el cual estos vivan de consumo, sin perjuicio del derecho de cada cónyuge de fijar su domicilio en la forma prevista en el artículo 29. Aunque se me hace absurdo que siendo cónyuges uno viva en distinta casa que el otro, pero bueno, así dice esto. Los militares en servicio activo, el lugar en que estén destinados, es que estos sí los mandan mucho tiempo y obviamente pues no están residiendo en la casa donde tienen su hogar, donde tienen su familia, sino donde los manden por las temporadas, ¿no? De los servidores públicos, el lugar donde desempeñen sus funciones por más de 6 meses. De los funcionarios diplomáticos, el último que se hayan tenido en territorio del Estado acreditante, salvo con respecto a las obligaciones contra alguien de embajador en otro país, esa sería su residencia. Pero si en esa residencia adquiere otras obligaciones, la legislación de aquí no puede ir más allá del país o de la embajada. ¿Ok? De las personas que residen temporalmente en el país, en el desempeño de una comisión o empleo, será el del Estado que los haya designado o el que hubieran tenido antes de dicha designación. Entonces conservan su residencia legal, el que tenían antes de venir aquí. De los sentenciados a sufrir una pena privativa de la libertad por más de 6 meses, la población en que la extingan, por lo que toca a las relaciones jurídicas posteriores a la condena. En cuanto a las relaciones anteriores, los sentenciados conservarán el último domicilio que hayan tenido. Fíjense, la cárcel no se considera residencia. Oye, pues entonces, ¿qué pasó con la hospitalidad, no? Artículo 32 también del Código Civil. Cuando una persona tenga 2 o más domicilios, se le considera domiciliada en el lugar en que simplemente resida, y si viviera en varios, aquel en que se encuentre. O sea, si tienes 2 domicilios legales, o sea, tienes dos casas de propiedad y no estás en uno de fijo, entonces en donde te encuentren se va a considerar como tu domicilio. Fíjense, si me llega una orden de aprehensión y tengo más de una casa, primero
habría que ver dónde paso todo el tiempo. Ahí me debería llegar esa orden de aprehensión. Pero si estoy en varios lugares, en donde me encuentren, se me va a considerar mi residencia. Entonces hay que tener cuidado aquí. Yo creo que a veces no es tan conveniente tener más de un domicilio. Eso es legal, ¿eh? La cuestión fiscal es aparte y tiene su propio tratamiento. Actos del estado civil de las personas, que esto es otra de las características de la personalidad jurídica de una persona física. Los actos del estado civil de las personas son las certificaciones en las que la autoridad pública, y estoy hablando del registro civil, constata de una manera auténtica los principales acontecimientos de la persona, del nacimiento hasta la muerte, que pueden tener ahí, por ejemplo, casarse, ¿no? Asumir alguna comisión en otro país, por ejemplo, una diplomacia, una embajada, pues son actos del estado civil. La otra, que esa también es muy interesante, el patrimonio. ¿Qué es el patrimonio? Pues todos los bienes que posea todas las personas. Se dice que nadie existe sin su propio. Hace unos segundos les estaba hablando acerca del patrimonio. Es una de las características de la personalidad de las personas físicas. El patrimonio es algo así como una emanación de la personalidad. Toda persona física o moral tiene un patrimonio, que solo las personas pueden tener un patrimonio. Obviamente las empresas son capital, aunque en términos económicos el patrimonio y el capital es prácticamente lo mismo. El patrimonio son los bienes y obligaciones de una persona y se le considera como una universalidad de derecho, es decir, una unidad jurídica. El patrimonio es distinguible, una parte activa. La reunión de los bienes y derechos de la persona, pero exclusivamente aquellos que puedan tener una apreciación económica. Y bueno, a veces patrimonial lo decimos como algo pecuniario, de dinero. De ahí se excluyen los derechos extrapatrimoniales, que no son exclusivos, por ejemplo, los derechos políticos, sino también algunos derechos civiles como la patria potestad, derechos de la personalidad, etc. Es de considerar dentro del patrimonio también una parte pasiva, las deudas. Sí, porque si yo tengo algo adicional, algo que yo lo haya adquirido, quizá fue a partir de una deuda, entonces eso representan pasivos y obligaciones y forman también parte del patrimonio. Y ya por último, los derechos, los atributos de la personalidad. Por ejemplo, el derecho a la imagen propia, el derecho al honor, y esos derechos se pueden enlistar así, son generales, porque toda persona goza de ellos. Son extra patrimoniales porque no tienen una expresión monetaria, son inalienables y son inembargables. El patrimonio, ojo. Por eso es que, díganme ustedes, si algún ser humano aquí en México ha sido encarcelado por deudas bancarias. De entrada ya sabemos que no es posible, pero una persona, supongamos que con todo y se permita el encarcelamiento por deudas de carácter civil, supongamos que no tiene bienes a su nombre, por ejemplo una casa o un automóvil. El automóvil, pues a lo mejor se lo pueden embargar, no se puede quedar absolutamente sin nada. ¿Por qué? Porque hay bienes que son inembargables y el patrimonio es inembargable. Si una persona lo único que tiene es la ropa que tiene puesta, un reloj, sus zapatos, ese es su patrimonio. ¿Ok? Otro, las libertades civiles. La libertad termina
y esto es algo como una práctica civil. La libertad termina en donde empieza la libertad de otro, o como algunos dicen, mis derechos llegan donde comienzan los tuyos. Y es en derecho civil donde más se aplica. Es demasiado hablar de todos los derechos que tiene una persona, las libertades, pero nos podemos resumir en la principal, la libertad física. Hablando aquí en México, por ejemplo, en cuestiones de libertad no existe la esclavitud, pero te pueden meter a la cárcel por una cuestión penal, cuando tú ya has provocado algo que amerite pena corporal, pero eso es una sanción, es un castigo por algo que hiciste. Propiamente la esclavitud, que no necesitas hacer algo para que te esclavicen en lugar donde esté permitido, en México no existe, no hay esclavitud. Entonces es el primer que debe tener una persona aquí en México, la libertad física. Y de ahí se derivan otros, por ejemplo, la libertad de expresión, la libertad de culto, la libertad de asociación, la libertad de creencias. Hay gobiernos que son católicos o que tienen alguna secta, y ya ven ahorita el problema que hay con la inseguridad, el terrorismo con tintes religiosos, que no debería, pero lo hay. ¿Ok? La libertad de movimiento también, que yo pueda ir a donde yo quiera. El país es libre de paso, yo puedo ir a cualquier estado de la república porque tengo ese derecho de libre tránsito, salvo que en alguna región se haya declarado un estado de toque de queda, no puedas acceder libremente a cualquier hora, o que venga alguien del extranjero y no acredite su legal estancia en el país. En esos casos ya no hay libertad de tránsito, pero porque hay que proteger al país, a la gente. O el último, yo creo que es el que resume mucho, la libertad de hacer, de no hacer, de permitir, de tolerar y demás. Y en esto yo creo que es muy enfático el derecho civil en sostener el respeto a la persona. Por ejemplo, y por eso es que el derecho existe así. Una persona, cuando la meten a la cárcel, por ejemplo, por haberse en materia de derecho, una persona no puede vivir así y se le priva de su libertad porque no es propiamente el acto que tú hayas provocado. Vamos más allá del acto. Hablemos del origen del derecho, porque no es viable, no se permite la convivencia sana entre las personas cuando una golpea a alguien. Entonces el castigo de origen de encarcelarte no solamente por golpear, por ejemplo, por cometer homicidio y todo esto, no es, estoy hablando del origen del derecho, no es porque lo hayas hecho, sino porque hacerlo atenta contra la convivencia entre la gente. Por eso es que no particulariza las leyes con respecto a quienes sí y quienes no, sino todo aquel que daña a otros porque imposibilita la convivencia merece y debe ser castigado. ¿Por qué? Por el acto que cometa. Eso le da origen a la causa del castigo. ¿Ok? El respeto a cada persona tiene derecho a una vida privada. Y una aplicación sería la prohibición a la persona de revelar hechos concernientes a la vida íntima, familiar o sentimental del individuo. O sea, tú no puedes contar a todos algunas cuestiones que le deban interesar solamente a otra persona por el privilegio que tú tengas de conocer los datos de esas personas. Hay que tener cuidado, y esto tiene mucho que ver, por ejemplo, con la lógica, la ética y demás asuntos en cuestiones profesionales.
por ejemplo, que tú seas doctor y tengas pacientes y tú se te ocurra revelar los padecimientos de tus pacientes. Aguas, ten cuidado. La igualdad civil. Estuvimos hablando todo esto en materia civil, que es el origen de la definición de las personas físicas y de las personas morales. De hecho, la igualdad civil es algo así como una extensión del principio de libertad. El derecho civil postula un principio general de igualdad formal de todos los individuos frente a la ley. La ley no distingue a quién se le va a aplicar. Por eso es que les comentaba hace un momento que no es porque tú hagas o que el otro haga, sino porque aquello que puedas hacer quizá imposibilite la convivencia entre la gente. Entonces, a mí me pueden meter a la cárcel si le pego a alguien, pero no por el hecho de pegarle, sino que el acto de haberle pegado atenta contra la convivencia social. Por eso es que se crean las leyes, por eso es que se crean las reglas, los impedimentos y los castigos. Pero no va más allá de quitarte la libertad, porque primero tú tienes el derecho y la libertad de ejercer tus decisiones. Si tú decides por cuestión personal y por decisión propia dedicarte a la delincuencia, primero que nadie te lo prohíbe. Pero si tú realizas un acto que esté penado, tendrás un castigo. Es más, el Código Penal: no robes, no te dicen no mates, no te dicen no violes, no quites, no te dicen nada de eso, pero sí te dicen que si lo haces tendrás un castigo, y ahí viene entonces la consecuencia. No está prohibiendo, pero sí te está castigando. Entonces tú decides, porque tienes esa libertad, ese libre albedrío de decidir si cometes o no una infracción o una falta. Pero propiamente es esas leyes las que te permiten que tú tomes la decisión. Pero si lo haces y dañas a alguien, entonces sí tendrás un castigo. Entonces estas libertades tienen un límite, porque entonces si todo el mundo hace lo que quiere, ¿cómo vamos a vivir? Si a alguien se le ocurra quitarle porque a lo mejor aquí el vecino compró un carro nuevo y me gusta su carro y me tomo la libertad de tomarlo y usarlo. Eso es un robo. Imagínense si todos tuviéramos o hiciéramos uso de una libertad mal entendida, entonces la convivencia entre la sociedad no se podría dar. Por eso es que las leyes regulan para no permitir que la gente haga mal uso de su libertad. ¿Ok? La igualdad civil radica en la aptitud de todo sujeto de ejercer sus derechos civiles. Sin embargo, existen excepciones claras. Por ejemplo, en la regla de igualdad de los acreedores. El privilegio. En el caso, por ejemplo, de una empresa que se vaya a liquidar, algunos tienen ciertas preferencias. Entonces, ahí no hay igualdad, pero porque son desiguales. Como se dice, tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Hay que tener mucho en cuenta todos estos detalles. ¿Ok? Pues bien, todo esto es la cuestión de la definición de los derechos, de las características de las personas físicas.